El gran desafío. Luis Hernández regresaba al hogar que había dejado atrás hacía casi una década. Su auto, cubierto de polvo por el largo trayecto desde la ciudad, avanzaba por un camino que alguna vez fue verde y lleno de vida. Ahora, solo quedaban recuerdos de lo que un día fue un paraíso natural. El paisaje que lo recibía era desolador, árboles quemados, campos arrasados y el olor acre de la ceniza en el aire. Sus manos temblaron sobre el volante mientras su corazón se llenaba de una mezcla de tristeza y furia. Luis, un ingeniero agrónomo de apenas 30 años, había soñado con regresar a su pueblo natal, donde cada rincón estaba impregnado de recuerdos de su infancia. En su mente, el pueblo de San Miguel había permanecido inalterado, un refugio de paz y naturaleza prístina. Sin embargo, al doblar la última curva del camino, esa imagen se rompió como un cristal. La devastación era total. El fuego, voraz y despiadado, había dejado a su paso un paisaje lunar, gris y sin vida. Al llegar a la casa de su familia, Luis se encontró con su madre, María, una mujer fuerte que siempre había enfrentado las adversidades con una sonrisa en el rostro. Pero ahora, esa sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de dolor y resignación. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora estaban apagados, como si la chispa que los animaba se hubiera extinguido junto con el bosque. «Mamá», susurró Luis, su voz quebrada por la emoción. «¿Qué ha pasado aquí?». María lo miró con lágrimas en los ojos, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para describir la tragedia. Finalmente, con un suspiro, comenzó a relatar los eventos que habían llevado a la destrucción del lugar que tanto amaban. «Fue hace 2 meses, hijo», comenzó, su voz temblorosa. «La minera. Ellos dijeron que estaban expandiendo sus operaciones y que tenían permisos del gobierno, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Luego, una noche, el fuego comenzó. No pudimos hacer nada, Luis. Todo se perdió en cuestión de horas». Luis sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La impotencia lo invadió, pero junto con ella, una rabia creciente comenzó a arder en su interior. Sabía que la empresa minera había estado operando en la región durante años, pero nunca imaginó que llegarían tan lejos, destruyendo el hogar de cientos de personas por pura avaricia. «No pueden salirse con la suya», murmuró Luis, más para sí mismo que para su madre. «No mientras yo esté aquí». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Luis. Mientras recorría las ruinas de su pueblo, sus ojos no podían evitar llenarse de lágrimas. Cada casa destruida, cada árbol quemado, era un golpe directo a su corazón. Recordaba los días de su infancia, cuando corría libremente por esos campos, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Ahora, todo lo que quedaba eran cenizas y el dolor de la pérdida. A pesar de la devastación, Luis decidió que no se daría por vencido. Su amor por su tierra y su gente era demasiado fuerte como para permitir que la minera continuara con su destrucción impune. Así que, con la determinación de quien no tiene nada más que perder, convocó a una reunión en la plaza central del pueblo. Esa noche, bajo el cielo estrellado que alguna vez había iluminado sus sueños, Luis se paró frente a los pocos habitantes que quedaban. La plaza, que antes rebosaba de vida, ahora estaba casi vacía. La mayoría de los habitantes habían huido, incapaces de soportar el dolor de ver su hogar destruido. Pero aquellos que permanecieron eran los más fuertes, los más resistentes. «Sé que han sido tiempos difíciles», comenzó Luis, su voz resonando en el silencio de la noche. «Lo que hemos perdido es irreparable, pero no podemos permitir que sigan destruyendo lo que queda. Este es nuestro hogar, y debemos luchar por él». Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de esperanza y desesperación. Algunos asintieron, mientras que otros simplemente miraron al suelo, derrotados por las circunstancias. Pero Luis no se dejaría intimidar por la aparente apatía. «He pasado los últimos años de mi vida estudiando cómo proteger y restaurar el medio ambiente», continuó Luis. «Sé que no será fácil, pero tengo un plan. Si trabajamos juntos, podemos salvar lo que queda de nuestro hogar y hacer que la minera pague por lo que ha hecho». Uno de los aldeanos,
un hombre de mediana edad llamado Tomás, se adelantó. Su rostro estaba marcado por las cicatrices de una vida de trabajo duro, pero en sus ojos brillaba una luz de escepticismo. Luis, eres joven y tienes buenas intenciones, pero la realidad es que estamos solos. No tenemos recursos, no tenemos apoyo. La minera tiene todo el poder y el dinero. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Luis lo miró a los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Tomás. Sabía que la lucha sería desigual, que enfrentaban a un enemigo poderoso que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Pero también sabía que la fuerza del pueblo residía en su unidad y en su amor por la tierra. No tenemos su dinero ni su poder, respondió Luis con firmeza. Pero tenemos algo que ellos nunca tendrán, la conexión con esta tierra. Sabemos lo que es perderlo todo, pero también sabemos lo que es levantarse después de una caída. Si permanecemos unidos, si no dejamos que nos dividan, podemos ganar esta batalla. Las palabras de Luis comenzaron a calar hondo en los corazones de los aldeanos. Poco a poco, uno a uno, comenzaron a ofrecerse para ayudar en lo que fuera necesario. El espíritu de resistencia que había caracterizado al pueblo durante generaciones empezaba a resurgir. La primera tarea que Luis se propuso fue la reforestación del área devastada. Sabía que recuperar el ecosistema no solo sería una señal de resistencia, sino también un acto de esperanza para el futuro. Junto con los aldeanos, comenzó a organizar grupos de trabajo para plantar árboles, construir barreras contra la erosión y limpiar los restos del incendio. Sin embargo, no tardaron en surgir los problemas. Una mañana, mientras supervisaba los trabajos en el borde del bosque, Luis recibió la visita de un grupo de hombres enviados por la minera. Eran corpulentos, con rostros duros y miradas intimidantes. Uno de ellos, evidentemente el líder, se acercó a Luis con una sonrisa irónica en el rostro. «Tú debes ser el ingeniero, ¿verdad?», dijo el hombre, con un tono que no ocultaba su desprecio. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?». Luis lo miró sin miedo, consciente de que no podía mostrar ninguna señal de debilidad. «Estoy ayudando a mi gente a recuperar lo que ustedes nos arrebataron», respondió con firmeza. «Este bosque no les pertenece y no vamos a permitir que sigan destruyéndolo». El hombre soltó una carcajada, una risa que resonó en el silencio del bosque quemado. «Tienes agallas, muchacho, lo admito», dijo, dando un paso hacia Luis. «Pero te advierto que estás jugando con fuego. La empresa no va a permitir que un grupo de campesinos se interponga en sus planes. Sería mejor para ti y para todos los demás si te quedaras fuera de esto». Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. «No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen nuestro hogar», dijo. «Si intentan detenernos, se enfrentarán a más resistencia de la que imaginan». El líder del grupo lo miró por un largo momento, evaluando la determinación en los ojos de Luis. Finalmente, con un gesto de resignación, hizo una señal a sus hombres para que se retiraran. «Eres valiente, pero también eres un tonto», dijo el hombre antes de marcharse. «No olvides lo que te dije. Las cosas pueden ponerse mucho más difíciles para ti y tu gente». Luis los vio marcharse, sabiendo que esa no sería la última vez que los vería. El primer obstáculo había sido superado, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La lucha de Luis no solo era contra la minera, sino también contra la desesperanza que comenzaba a apoderarse de su pueblo. Aunque algunos aldeanos habían abrazado la causa, otros estaban demasiado asustados o cansados para seguir adelante. Y en medio de todo, Luis descubrió que había quienes estaban dispuestos a traicionar a su propia gente por un puñado de billetes. Una noche, mientras revisaba los planes para la reforestación en su taller improvisado, Luis escuchó un ruido en la parte trasera de la casa. Alarmado, salió a investigar y descubrió a Juan, un joven del pueblo, intentando sabotear los equipos que utilizaban para plantar árboles. «Juan, detente», gritó Luis, corriendo hacia él. El joven se quedó paralizado, sorprendido por la repentina aparición de Luis. En su rostro se dibujó una expresión de culpa y miedo. «Lo siento, Luis», murmuró Juan, bajando la cabeza. «No tuve elección. Me ofrecieron dinero, y mi familia lo necesita». Luis sintió una punzada de dolor en el pecho.
Entendía la desesperación que empujaba a alguien a traicionar a los suyos, pero eso no hacía menos amargo el acto. ¿Cómo pudiste, Juan?, preguntó Luis con voz entrecortada. Esto no es solo por nosotros. Es por nuestras futuras generaciones, por la tierra que nos ha dado tanto. Juan no pudo sostener la mirada de Luis. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, susurró. Pero no podía ver a mi familia pasar hambre. Perdóname, Luis. Luis cerró los ojos, intentando controlar la rabia que bullía en su interior. Finalmente, respiró hondo y se acercó a Juan. Te perdono, dijo, con voz firme. Pero debes entender que esto es más grande que cualquiera de nosotros. Si permitimos que nos dividan, habremos perdido. Te necesito, Juan. Te necesito con nosotros. Juan levantó la mirada, sorprendido por la generosidad de Luis. Asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Tienes razón, Luis. Estoy contigo. El invierno se acercaba, y con él, las dificultades para mantener la lucha. Las noches eran frías, y el trabajo se hacía cada vez más duro, pero Luis no se dejó intimidar. Sabía que cada árbol plantado, cada metro de tierra recuperado, era un paso más hacia la victoria. Mientras tanto, la minera intensificó sus esfuerzos por desacreditar a Luis y su causa. Contrataron a medios de comunicación para difundir mentiras, acusando a Luis de ser un agitador, un forastero que solo traía problemas. Pero el pueblo, conocedor de la verdad, se mantuvo firme a su lado. Una noche, mientras Luis se encontraba en la plaza, hablando con un grupo de aldeanos sobre las próximas fases del proyecto, un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. Eran mercenarios, contratados por la minera para intimidar y, si era necesario, eliminar a los líderes de la resistencia. Luis Hernández, gritó uno de los hombres, apuntando con su arma. Vas a venir con nosotros. El pánico se apoderó de los aldeanos, pero Luis, aunque asustado, se mantuvo firme. Sabía que si se dejaba llevar por el miedo, todo por lo que había luchado se vendría abajo. No iré a ninguna parte, respondió Luis, con voz firme. Este es mi hogar, y no dejaré que lo destruyan. Los hombres armados avanzaron, pero justo cuando la situación parecía irremediable, Tomás y otros aldeanos intervinieron, colocando sus cuerpos entre Luis y los mercenarios. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar por encima de todos nosotros, dijo Tomás, su voz cargada de determinación. La situación era tensa. Los mercenarios dudaron por un momento, sin saber si debían cumplir con la orden o retroceder. Finalmente, el líder del grupo hizo una señal para que se retiraran. Esto no ha terminado, Hernández, dijo, antes de marcharse. Volveremos. Luis sintió como el alivio lo invadía, pero también supo que habían cruzado una línea peligrosa. La minera no se detendría ante nada para acabar con ellos. El incidente en la plaza no hizo más que fortalecer la determinación del pueblo. Más aldeanos se unieron a la causa, y Luis comenzó a recibir apoyo de comunidades vecinas que habían oído hablar de su lucha. La resistencia creció, y con ella, la esperanza de que, después de todo, podrían ganar. Luis dedicó cada momento de sus días a planificar, coordinar y motivar a su gente. Pero, a pesar de todo el apoyo, el peso de la responsabilidad comenzó a afectarlo. Las noches eran especialmente difíciles cuando se encontraba solo en su habitación, mirando las viejas fotos de su familia y recordando tiempos más felices. Una noche, mientras repasaba los eventos de los últimos meses, Luis sintió una oleada de nostalgia que lo abrumó. Recordó a su padre, un hombre sabio que le había enseñado a amar la tierra y a luchar por lo que creía. Su muerte, años atrás, había sido un golpe devastador, pero ahora, en medio de la batalla, Luis sentía su presencia más que nunca. Ojalá estuvieras aquí, papá, murmuró Luis, con lágrimas en los ojos. ¿Podrías decirme qué hacer? El silencio de la noche fue la única respuesta que obtuvo, pero en ese silencio, Luis encontró una nueva fuerza. Sabía que su padre habría estado orgulloso de él, de la lucha que estaba liderando, y eso lo llenó de una determinación renovada. Los meses pasaron, y la lucha llegó a su clímax. La minera,
acorralada por la resistencia y la creciente presión mediática, decidió dar un golpe final. Una mañana, mientras Luis y los aldeanos trabajaban en la reforestación, los trabajadores de la minera, respaldados por fuerzas de seguridad privadas, llegaron en masa, decididos a desalojarlos por la fuerza. Lo que siguió fue un enfrentamiento tenso y caótico. Los aldeanos, armados solo con su determinación, se interpusieron en el camino de los intrusos. Luis, en medio de todo, dirigía a su gente con una calma que desmentía el pánico que sentía en su interior. No cederemos ni un centímetro de nuestra tierra, gritó, su voz resonando sobre el estruendo. La situación parecía desesperada, pero entonces, algo inesperado sucedió. Un grupo de periodistas, alertados por la cobertura previa del conflicto, llegó al lugar justo a tiempo para captar el enfrentamiento. La transmisión en vivo de la violencia y la injusticia que se estaba cometiendo en San Miguel fue un golpe devastador para la minera. Bajo la presión de la opinión pública y con la posibilidad de sanciones legales, la minera finalmente cedió. Los permisos que habían obtenido de manera fraudulenta fueron revocados, y la empresa se vio obligada a abandonar la región. El triunfo fue agridulce. Aunque habían ganado, las cicatrices del conflicto permanecían. Luis, extenuado por la larga batalla, miró el paisaje a su alrededor. El bosque comenzaba a recuperarse, pero sabía que tomaría años, quizás décadas, para que la naturaleza sanara por completo. A pesar de todo, el triunfo llenó de orgullo a Luis y a los aldeanos. San Miguel, aunque marcado por el conflicto, había demostrado ser un símbolo de resistencia y esperanza. La historia de su lucha se difundió por todo el país, inspirando a otras comunidades a levantarse contra la injusticia. Luis, sin embargo, sabía que su trabajo no había terminado. Dedicó los años siguientes a restaurar el bosque y a implementar programas de educación y desarrollo sostenible en su pueblo. Aunque los desafíos seguían presentes, el espíritu de unidad que había nacido de la lucha los ayudó a superarlos. En las noches, cuando se sentaba en el porche de la casa de su familia, mirando las estrellas que brillaban sobre el renovado bosque, Luis sentía una profunda paz interior. Había cumplido con su deber, había luchado por su hogar y por su gente, y aunque la batalla había sido dura, había triunfado no solo por su astucia, sino también por su amor inquebrantable por la tierra que lo vio nacer. El sacrificio había sido grande, pero el legado de resistencia, esperanza y unidad que Luis dejó fue aún mayor.